Hola, buenas. Vamos a continuar con el asunto de la Revolución Francesa. Os recuerdo que en el vídeo anterior lo que estuvimos viendo fue la cuestión, bueno, primero las precondiciones que se daban para que para que estallase la revolución en ese momento en Francia y qué razones mm, eh, podíamos arguir para justificar el nacimiento o la explosión revolucionaria. Vimos también cómo fundamentalmente el precipitante, es decir, la razón inmediata o precipitante de la revolución fue, bueno, pues esta crisis de subsistencias que se dio, la incapacidad del Estado, de un Estado fuertemente endeudado para reaccionar. Y os recuerdo que, bueno, la primera gestión que se hace desde las instancias de la Corte es intentar, bueno, solucionar el problema, bueno, pues imponiendo una serie de gravámenes, fundamentalmente un gravamen sobre la tenencia de la tierra, a los estamentos privilegiados. Se convoca así en el año 87, 1787, una primera asamblea de notables, aconsejado el rey por un ministro de Hacienda se llama Calogne y que, bueno, pues que recomendó este tipo de actuación en para salir del problema de la crisis de la hacienda. Tened en cuenta que la hacienda tenía graves problemas, que no podía hacer frente a los pagos a los que se había comprometido. Ya sabéis que es un problema que venía desde el siglo XVII. Y que, bueno, fundamentalmente, ante la imposibilidad de seguir grabando con impuestos a las clases no privilegiadas, pues intentarán que sean los privilegiados los que echen una mano. Entonces, bueno, pues para intentar que esto se produzca, pues convocarán una asamblea de notables. Sabéis que esta asamblea de notables fue un fracaso, porque la nobleza, fundamentalmente la nobleza, se negará a, a- a pagar estos impuestos sobre la tierra y que esto llevará a que no haya más remedio ya en el año 89 a convocar una Asamblea Nacional para, para el final de la primavera del año 89. No había habido manera, por lo tanto, de arreglar el asunto de alguna manera entre las clases privilegiadas y el rey se ve la obligación de convocar la única institución que tiene capacidad de convocar, imponer nuevos impuestos, imponer nuevos gravámenes. Esto es lo que, bueno, lo que en España se llaman cortes y en Francia se llaman estados generales. Por lo tanto, se convocan estados generales para mayo del año 89. Y bueno, recordad que previamente a la convocatoria de Estados Generales, que no se habían convocado de 1614, por lo tanto nadie tenía muy claro cuál era el proceso que había que seguir. Bueno, pues la cuestión es que se hará fundamentalmente una convocatoria a los diversos estamentos, los tres estamentos, el estamento clerical, el estamento militar, que son los nobles, y lo que se llama en Francia tercer estado, que son los representantes fundamentalmente de las ciudades. Previamente a la reunión de los estados generales, se convocará una encuesta, se hará una encuesta entre todas las ciudades participantes en los estamentos, que son los llamados cuadernos de quejas, cahiers du doléances en Francia, si se pronuncia así o bueno, se pronuncia. Estos cuadernos de quejas tenían que recoger cuáles eran las peticiones de cada estamento, los razonamientos por qué se hacían estas peticiones. Y mira, del tercer estado, entre otras peticiones, derecho a la propiedad privada, etcétera, hay unas cuestiones importantísimas relativas al funcionamiento de los estados generales. Mira, la cuestión es que los estados generales que votaban por estamento, es decir,
en realidad las cosas se decidían con tres votos. Con un voto del primer estado, que es el clero, un voto del segundo estado, que es la nobleza, y, y el voto del tercer estado, que son las ciudades. Bien, la cuestión es que, ¿qué es lo que pide en estos cuadernos de quejas el tercer estado? Bueno, el razonamiento es claro. Es decir, estamos siempre en desventaja. Lo primero porque los representantes de los dos estados privilegiados nos doblan el número. ¿Eh? Y por otro lado, siempre las votaciones son a favor de los privilegiados porque son siempre dos votos contra uno. Por lo tanto, piden dos cosas. Lo primero, que se doble el número de representantes del que acuden del tercer estado para igualarse con los representantes privilegiados. Y por otro lado, se pide que el voto sea por cabeza. ¿Entendéis? Es decir, que haya un voto por diputado, por jurado, por representante personal, para de esta manera quedar igualados con los votos que puedan emitirse de los estamentos privilegiados. Bueno, la cuestión es que el rey tomará una sentencia, tomará una decisión salomónica y que no contentará a nadie, claro. La cuestión es que cuando los estados generales se abren en su fecha, a finales de mayo. Inmediatamente la cosa es que el rey concede al tercer estado que se doble su número, pero no concede el voto por cabeza. Con lo cual, bueno, pues quedaban en lo mismo. Es decir, seguía habiendo un 2-1, de alguna manera. Ante esta situación, el tercer estado decide separarse de los estados generales y instalar y constituirse en lo que se conocerá como la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, que, bueno, pues la cosa es que cuando van decididos a convertirse, a constituirse en la Asamblea Nacional, van a la sala de reuniones que hay habilitada en Versalles, porque las cortes se producen los estados generales, perdón, se producen en la corte, y la corte de Francia no está en París, está a unos kilómetros de París, que es donde está el Palacio de Versalles, donde reside el rey. Ahí hay unas instalaciones donde se supone que se tienen que reunir los estamentos y al encontrar, bueno, el rey, al conocer la cuestión de que el tercer estado ha decidido separarse de, de los estados generales y constituirse en la Asamblea Nacional, ha cerrado el local donde, donde debían reunirse. Esta situación provocará que los representantes del tercer estado eh, tomen casi por asalto o se instalen en un frontón y allí en ese frontón, el juego de pelota, decidirán juramentarse y no separarse, es decir, no disolver la asamblea hasta que no le hayan dado a Francia una constitución política. Además, hacen un llamamiento a los otros estamentos para que se unan al tercer estado. De hecho, la mitad del clero, de los representantes del clero, aceptarán y se unirán a la Asamblea Nacional, y una parte, unos cuantos nobles, fundamentalmente aquellos, muchos de ellos militares. Sabéis que el estamento nobiliario es un estamento fundamentalmente militar. Muchos militares que habían participado en la Revolución Americana y que tenían una sensibilidad fundamentalmente ilustrada. Entonces, de alguna manera, están en el primer estadio, de alguna manera, de una especie de liberalismo moderado, ¿no? Bueno, pues se unen también a la Asamblea Nacional. La cuestión es que, bueno, la constitución de la Asamblea Nacional se produce el 17 de junio y empezará el proceso de elaboración de una constitución, eh, que será la primera constitución que se dé Francia, que es la constitución conocida como la constitución de 1791, que bueno,
que tendrá como bueno, será una constitución eh, que planea una, un Estado monárquico, es decir, una monarquía constitucional. Ya aplicaremos en clase, haremos una clasificación en clase de las distintas formas de Estado, las formas de gobierno y las estructuras estatales, con el fin de poder definir exactamente cuál, estas estructuras en los estados de... Bien, la cuestión es que eh, mientras esto estaba sucediendo en Versalles, eh, los acontecimientos en París pues se desbordan. Tener en cuenta que lo que nos encontramos en el pueblo parisino es un pueblo depauperado totalmente, ¿eh? Con apenas posibilidades de acceder al pan, que viene sufriendo esta situación desde hace bastante tiempo. Es en estos momentos de junio, mayo, junio, cuando el precio del pan en París llega a su máximo histórico, y esto va a determinar que en el propio 14 de julio eh, se produzca la toma de la Bastilla, que es lo que hoy se celebra como el Día Nacional de Francia. La Bastilla era una cárcel de la monarquía que simbolizaba para el pueblo parisino, bueno, pues la cuestión esta del feudalismo, de lo que se llamaba feudalismo por aquella época, y de la tiranía de alguna manera del rey y del absolutismo monárquico y de las estructuras sociales propias del antiguo régimen. Entonces, bueno, el pueblo parisino ataca la Bastilla, asesinan a los defensores que hay ahí dentro, al alcaide de la cárcel, y la empiezan a derruir. Y esto, es decir, claro, esta derivación de la revolución hacia posiciones radicales, de alguna manera, bueno, pues asusta un poco a la Asamblea Nacional, que empezará a tomar una serie de medidas que vayan ya, de alguna manera, inaugurando un nuevo tipo de Estado, ¿vale? Son las conocidas, bueno, como jornadas de... Son importantes las llamadas jornadas de agosto, porque las jornadas de agosto, es decir, en agosto de 1789 ya la Asamblea Nacional empieza a tomar medidas ya de carácter liberal y de carácter revolucionario, aunque todavía la Constitución no está hecha, bueno, que son, bueno, las tenéis en los apuntes, son las siguientes. Es decir, bueno, mirad, en agosto del año 1789 quedan abolidos los privilegios señoriales, se expropian los bienes de la iglesia y también bueno, el diezmo. Recordad que el diezmo es el pago que todo cristiano hace a la iglesia, o todo católico hace a la iglesia, que es el 10% de sus bienes anuales, ¿eh? O de sus ganancias anuales. Bueno, y luego después hay una cuestión importante aquí, que es, bueno, pues que se desamortizan los bienes de la iglesia. Perdón, los bienes de la nobleza. Mientras que a la iglesia, bueno, se le quitan los bienes, esto se pone en subasta pública, etcétera. Con la nobleza se llega a un pacto. Sobre todo con la nobleza sí que es más afecta a la revolución, porque los otros nobles han ido al exilio. Y bueno, ya los veremos cómo empiezan a intrigar en países extranjeros, fundamentalmente en Austria y en Prusia, pero fundamentalmente en Austria, a donde son acogidos. Os recuerdo que la reina María Antonieta es hermana del entonces emperador de Austria, ¿no? Emperador del Imperio Austriaco, ¿vale? Entonces, bueno, los nobles que quedan en Francia, mirad, la nobleza no tenía tampoco mucha... no estaba a ver, la situación económica era una situación muy mala. Las corveas que se pagaban y los impuestos que los campesinos pagaban por ocupar las tierras, muchos de ellos se pagaban en moneda y por lo tanto habían quedado por la devaluación de la moneda propia del paso del tiempo. Pues se firmaron a lo mejor unos acuerdos pues, en el siglo XVI y estos acuerdos no se podían renovar. Entonces, bueno, pues el que cobraba en moneda, cobraba era prácticamente nada, y la cuestión de muchos otros nobles que cobraban a sus siervos los alquileres, digamos, de las tierras en especia,
Pues claro, en una situación a donde no habían cosechas o las cosechas eran absolutamente ridículas, pues también, bueno, total, que la tenencia de la tierra había dejado de ser un negocio. Entonces, bueno, aquí buena parte de la nobleza ve una salida, eh, pues ¿cómo? Pues eso, pues desamortizando sus tierras. Es decir, a partir de ese momento se producen unas desamortizaciones de las tierras de la nobleza que liberan estas tierras. Os recuerdo que una tierra amortizada es una tierra que no se puede vender, que no se puede trocear y que no se puede hipotecar. Por lo tanto, son tierras que están fuera del mercado. Esto se hizo durante la Edad Moderna con el objetivo fundamental de mantener a la nobleza con unidades territoriales grandes. Es decir, que no se trocearan mucho las tierras y que el patrimonio pasara intacto dentro de la dinastía. ¿eh? Se dejaba todo al hijo mayor y además no se le permitía que esas tierras pasaran disminuidas al siguiente duque o al siguiente conde. ¿no? Entonces, claro, ahora esta situación favorecerá, bueno, pues un pacto, realmente un pacto entre buena parte de la nobleza que consigue, por lo tanto, deshacerse de todas estas restricciones que imponía el antiguo régimen y tener unas tierras que pueda poner en el mercado. También os recuerdo que eh, estas medidas que se toman, que tienen que ver con el asunto de la Bastilla, pero tienen que ver también mucho, porque claro, después de la cuestión de la Bastilla, ocurre que la revolución se extiende por toda Francia. Es la cuestión del Gran Miedo. ¿no? En el Gran Miedo lo que ocurre es que empieza a correr el rumor de que la nobleza o de que parte de la nobleza está quemando las cosechas. Esto evidentemente era un rumor. Y los campesinos franceses se lanzan a la destrucción de los establecimientos señoriales. La quema de los archivos es lo primero que se hace, claro, la quema de los archivos de la propiedad. Luego después lo que se produce es una matanza de nobles. Sabéis que es la anécdota esta en que porque claro, los nobles se disfrazaban de campesinos para que no los pillaran y los mataran. Pero claro, los campesinos inmediatamente lo que hacían era mirarles las manos y si claro, tenían las manos como las que tenemos nosotros, es decir, manos que no son callosas, ¿eh? El trabajo duro en la labranza y en la tierra, pues nada, pues entonces conocían por eso que eran nobles y los pasaban a cuchillo. Este asunto del Gran Miedo que se produce desde finales de agosto a principios de septiembre, eh, bueno, continúa asustando a la clase, a la Asamblea Nacional y después de esta medida de las jornadas de agosto, todavía intentarán, bueno, pues darle una vuelta de tuerca más al asunto del avanzar en un proceso revolucionario que pueda calmar los ánimos y que reconduzca de alguna manera la situación a las manos de la burguesía y de las personas que están reunidas en la Asamblea Nacional. Muchos de ellos, pues, burgueses, la mayoría de ellos burgueses, representantes de las ciudades, y los nobles y la parte esta del clero que hemos dicho. Luego después hablaremos sobre el clero porque hay ciertas cosas que se explican bien por la cuestión del acadicismo. Bueno, luego lo explicamos. Bueno, ¿qué otras medidas se adoptan? Pues la creación de la Guardia Nacional. ¿Qué es la Guardia Nacional? Pues una alternativa al ejército. Son milicias populares que no dependen del rey. Porque claro, el ejército es un ejército todavía del antiguo régimen, un ejército nobiliario, un ejército de hombres contratados que obedece directamente a la monarquía. Claro. Y entonces, bueno, pues la Asamblea Nacional se dota de una fuerza armada. Esta fuerza armada es la Guardia Nacional, que en enfrentamientos en París con el ejército vencen al ejército, ¿vale? Eh, eh, la Guardia Nacional, luego después ya veréis, cuando veáis las revoluciones en otros lugares, como siempre es una primera medida que todas las fuerzas revolucionarias toman para dotarse, bueno, pues fundamentalmente de una fuerza armada que les sea leal.
Bien, luego después se aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que ya hicisteis un comentario del pasado. Bueno, recordad que esto, ¿veis? Ya se están introduciendo aquí los principios del liberalismo. Recordad que el primer principio del liberalismo, el fundamento de la legitimidad de los estados liberales, es la, el que se debe cumplir y los estados deben ajustarse a la, a la a- perdón, a tener una, bueno, perdón, deben ajustarse a respetar los derechos del hombre ciudadano fundamentalmente, es decir, todos los hombres nacen de alguna manera con una serie de derechos, por eso se llaman naturales, que deben ser respetados por los estados y aquel estado que no respete estos derechos individuales no es un estado legítimo. Por lo tanto, ¿veis? Hay una primera declaración aquí de los derechos del hombre y del ciudadano, copiada y basada fundamentalmente en los derechos, en la lista de derechos que se adoptan en Estados Unidos, por la Declaración de Virginia. Hay otras declaraciones de los estados, pero fundamentalmente las más importantes son en Estados Unidos la Declaración de los Derechos del Hombre de Virginia. Aquí se llaman la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Recordad que estos derechos fundamentales son el derecho a la libertad, teniendo, bueno, primero en la base el derecho a la vida, fundamental, claro, si no hay derecho a la vida no existen los otros derechos, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada. ¿Eh? Em, Fijaos que aquí hay, lo veis, luego después el lema de la revolución será libertad, igualdad y fraternidad, es decir, de alguna manera resumiendo estos derechos del hombre, ¿cuáles son? ¿De acuerdo? Bien, luego después es importante también, bueno, por cierto, con este asunto de los derechos del hombre y del ciudadano, claro, el nuevo Estado francés va a chocar directamente con el Vaticano y con el Papa. Claro, ¿por qué? Porque el Papa lo que dice, bueno, pues los derechos serán, el Estado francés podrá instaurar unos derechos para los ciudadanos franceses, pero ¿cómo estos derechos del hombre? ¿Qué jurisdicción tiene la Asamblea Nacional Francesa para hablar sobre el resto de la humanidad? Eso lo tendrá el Papa, para eso se llama católico. Que, Sabéis que católico quiere decir universal, catolón quiere decir, bueno, pues, extensión universal. Entonces, bueno, pues aquí el Papa a la Asamblea Nacional pues los excomulga, porque claro, no pueden, el Papa no puede aceptar que se hable aquí de unos derechos del hombre cuando la jurisdicción de la Asamblea Nacional es exclusiva sobre los ciudadanos franceses. Bien, luego después, todo esto en el año 87, también en 1789, perdón, en el 89, también en 1789 se creará una organización, se reorganizará la estructura territorial francesa. Inmediatamente, bueno, Francia se divide en 83 departamentos, pero en el que rige la misma ley para todos los departamentos. El principio de la igualdad política, ¿vale? De la igualdad ante la ley, ¿vale? Es decir, se divide en 83 provincias, lo que llamaríamos nosotros provincias, sin autonomía propia, como en el antiguo régimen. Recuerdo que en los antiguos departamentos del antiguo régimen, em, cada territorio tenía sus fueros, es decir, sus leyes propias, ¿no? Que eran respetadas por la monarquía. Se piensa que esto solamente ocurría en España, falso. Es decir, en Francia también, y en todos los países del mundo. Es decir, en el antiguo régimen, cada territorio, incluso cada ciudad, pues, disponía de una serie de privilegios o de fueros que la hacían autónoma con respecto a es decir, funcionaban con sus propias leyes. Bien, por lo tanto, se crea una nueva estructura territorial dividida en 83 departamentos con esta, pero con una estructura centralista. Centralista en el sentido de que hay un gobierno para todos los departamentos y una ley para todos los departamentos que es igual para todos, porque no se están considerando, por lo tanto, aquí ¿eh? los derechos de los territorios, claro, la tierra basal, es decir, es decir, la tierra ni siente ni padece. La tierra no tiene derechos. Es decir, tiene derechos las personas. Y todos,
todos los franceses tienen derecho a ser tratados con la misma ley. ¿Ya? Bueno, yo no quiero ahora meterme en películas, pero bueno, es decir, esto es un poco lo que está muy en cuestión y lo que es muy dudosamente legal en el Estado de las Autonomías en España, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, en el que cada persona tiene unos derechos o unas en función del territorio en el que habite. Por no se sabe muy bien qué soplo del Espíritu Santo o del Espíritu de la cultura. Es decir, claro, ¿veis? El liberalismo tiene ese fundamento, el fundamento de la igualdad ante la ley, en el que las personas tienen derechos por el hecho de ser personas, no de pertenecer a un territorio determinado. Que es el mismo razonamiento que están arguyendo contra el Papa y por eso llaman, bueno, pues los derechos del hombre, porque en ese sentido, ¿vale? Bien, luego después, mirad, aquí ya entramos en el año 90, se decidirá una cosa que va a ser y que va a estar en la raíz de muchos problemas, que es la constitución civil del clero. A ver, este enfrentamiento con el Papa, bueno, pues lleva a que los revolucionarios franceses recordad que una de las características propias de la Ilustración era el teísmo, es decir, el aprecio por una religión natural y el desprecio por las religiones positivas, ¿vale? Religiones positivas, es decir, por el cristianismo, por el catolicismo, por el protestantismo, por el islamismo, es decir, para ellos las religiones positivas son una construcción humana, mientras que habría un Dios que es un Dios conoce, que no conoce diferencias entre los hombres y que, bueno, pues sería un Dios que estaría un poco en todas las cosas y que estaría por encima de las religiones positivas, en el cual las religiones positivas producen un proceso de división y de desconocimiento del verdadero Dios. Mirad, aquí hay es una fábula de Lessing, es un autor ilustrado alemán, que es la famosa fábula de los tres anillos. Hay un rey que antes de morir tiene tres hijos. Entonces, bueno, pues hay un rey que tiene tres hijos y les promete que al que le vaya a heredar le dará un anillo. ¿Eh? El anillo que él lleva puesto, pues lo heredará aquel que vaya a heredar el trono. Entonces, cuando el rey muere, el hijo mayor dice, yo heredo el trono porque tengo el anillo. Pero el hijo segundo dice, ah, no, pues yo también, a mí el padre también me dio el anillo. Y el tercero dice, pues yo también tengo uno. Bueno, ¿cómo se lee esto? ¿Cómo hay que entender esto? ¿Por qué os cuento esto? Bueno, fundamentalmente por esta cuestión. Por la cuestión del desprecio de la ilustración a las religiones positivas. Claro, ¿quién es el hijo mayor? El hijo mayor es el judaísmo. ¿Quién es el hijo segundo? El cristianismo. ¿Quién es el hijo más pequeño? El maometanismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué hace? Y bueno, el Padre es Dios. Por lo tanto, para Dios todas las religiones son iguales y las religiones positivas no serían nada más que una construcción humana y no, y no la voluntad divina. ¿De acuerdo? Entonces, veis, en este razonamiento está. ¿Vale? Bien, por otro lado, claro, una de las cuestiones que ya vimos en la introducción del otro día es que la Revolución Francesa tiene un carácter, o pretende tener un carácter universal. Bien, ¿quién es la otra? Es decir, la Revolución Francesa pretende expandirse por todo el mundo y llegar a todos los hombres. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ¿quién es el enemigo aquí? ¿Quién tiene también es la misma pretensión? Por la Iglesia Católica. Entonces, claro, la muy católica Francia, la hija mayor de la Iglesia, el rey de Francia es el rey cristianísimo. Por lo tanto, recordad que en el antiguo régimen se basa en un pacto, que es el pacto del trono y del altar. Recuerdo que el rey de Francia es el rey cristianísimo. Es el hijo, y la Francia es la hija mayor de la Iglesia. Por lo tanto, la competencia, es decir, era perentorio para la revolución quitarse de en medio la competencia católica. Porque, claro, luego después veremos cómo el asunto de la Vendée tiene mucho que ver con esto. Luego después hablaremos sobre la Vendée, pero si no lo hago en un vídeo lo haré en clase. Pero claro, hay una... Bueno, ¿y qué es esto de la Constitución Civil del clero? Bien, pues convertían al clero en funcionarios del Estado. Claro, los curas ya tienen un jefe
Y el jefe de los curas no es el rey de Francia, ni es el Estado francés, es el Papa de Roma. Los verdaderos curas, pues se negaron, claro, muchos curas se negaron a, a abjurar de su obediencia a Roma. Porque claro, si se convierten en funcionarios del Estado, tenían que jurar obediencia al Estado por encima de la obediencia a cualquier, a un rey extranjero. Mirad, esto en Francia no es nuevo. Es decir, ¿por qué se puede hacer, por qué pasa esto? ¿Y por qué hay parte del clero que se pasa de bando? Es decir, se jura, que jurará la constitución civil del clero. Bueno, el clero se dividirá en lo que se llaman curas juramentados, que serán aquellos que acepten la constitución civil del clero, y aquellos curas que se conocerán como refractarios, que se niegan a cumplir esta orden. Bien, mirad, porque hay en Francia, desde el siglo XVI, un pozo de, de regalismo. ¿Qué es el regalismo? Bueno, pues el regalismo es, sobre todo, bueno, esto se da sobre todo en el siglo XVIII, pero bueno, la cosa viene desde el siglo XVI. Es el momento de la reforma, el momento en el que, bueno, pues hay problemas dentro del cristianismo, la separación de los luteranos, etc. La aparición en Francia de los hugonotes. Y mirad, el galicismo es un producto de este regalismo. Es decir, ¿qué pretendían los reyes? Los reyes pretendían controlar el nombramiento de los obispos. Esto es una cosa que viene desde las investiduras de Federico II Barbarossa en el siglo XVI, en el siglo XI. Es decir, esta lucha entre el poder civil y el poder religioso. Os recuerdo que la característica fundamental del cristianismo es la separación entre la Iglesia y el Estado. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en el momentanismo, donde el Estado y la Iglesia es lo mismo, ¿no? Pero claro, entonces, claro, tened en cuenta que los reyes, conforme van adquiriendo poder en la Edad Moderna, uno de los, y esto ya creo que también lo vimos, seguro que lo vimos en el primer tema, es decir, en los fundamentos del antiguo régimen, como, claro, durante la Edad Moderna, la monarquía lo que hace es absorber poderes. ¿Y a quién le absorbe los poderes? Pues se alía con las ciudades, se alía con la burguesía para absorber los poderes de la nobleza y del clero. Ya sabéis que con la nobleza fundamentalmente se les quitará el poder a base de guerras. ¿Eh? En España los reyes católicos, eh, que empezarán a considerar bandidos aquellos nobles que no sigan las directrices de la monarquía. En el caso de Francia con Luis XIV. ¿Eh? Pero fundamentalmente os recuerdo que eh, ¿cómo se le quita poder a la Iglesia? Bueno, pues intentando controlar los nombramientos de los obispos. ¿Eh? Es decir, en el caso de Francia tendrán el patronato universal, es decir, el rey de Francia consigue del papado que eh, el rey de Francia pueda elegir a todos los obispos del territorio de Francia. ¿Eh? Eh, y en el caso de España, es lo que se llama el patronato regio, que ya desde la época de los reyes católicos, los nuevos territorios incorporados a la monarquía, es decir, Granada y los territorios americanos, mmm, puedan ser los obispos elegidos por los reyes de España. Se presenta una terna, es decir, el Papa presenta tres nombres y el rey elige, ¿no? O no, perdón, al revés. Es decir, el rey presenta tres nombres y el Papa elige. ¿Vale? ¿Lo veis? Es decir, que por lo tanto, ahora bien, en Francia, esta cuestión del galicismo, es decir, pronto en Francia empieza a haber una fuerte división entre aquellos curas que tienden más a favorecer o a obedecer al rey y que empiezan a funcionar más bien como súbditos del rey que como súbditos del papa. Ya os digo, esto no era una cosa nueva ni en el siglo XVI ni ya venía de antes. Ahora no voy a contar la historia de la iglesia y de las investiduras y todo esto, pero bueno. Pero lo veis, es decir, mientras que en España hay una armonía entre la iglesia y el rey por la cuestión americana, los dos se ponen de acuerdo, aunque con visiones diferentes con respecto a lo que a América, pero bueno, colaboran. Es
decir, a la Iglesia le viene muy bien llevarse con el rey porque tiene allí en América un montón de almas nuevas a las que convertir, y al rey le viene muy bien que la Iglesia se ocupe de alfabetizar, de la cuestión social y de mantener tranquilos y, y convertidos al cristianismo a, a las poblaciones americanas, y por lo tanto, de alguna manera, entre la Iglesia, entre la monarquía española y el papado, pues habrá una entente. La cuestión con Francia no es igual. Es decir, esta entente que hay entre Francia, entre España y el papado, pues molesta mucho a Francia. Francia va a ser muy refractaria ante la cuestión de la obediencia al Papa, al que consideran prácticamente un agente español. Además, Francia va a tener graves problemas dentro de su territorio con los hugonotes, que son los protestantes franceses. ¿Eh? Y bueno, la cuestión es que, lo veis, hay un pozo, por lo tanto, en Francia, en el que muchos curas están dispuestos, es decir, a cambiar a cambiar de sus, sus fidelidades, ¿no? Es decir, a asociarse con el Estado, ¿eh? Y a rechazar el magisterio y la gira romana, ¿vale? Bien, finalmente se aprueba en septiembre de 1791 la Constitución francesa, constitución que no tiene mucho misterio, es decir, es una constitución, la Constitución del 91, que se plantea en los siguientes términos. Bien, pues lo que hemos estudiado del liberalismo, los tres principios del liberalismo, se introducen todos los principios del liberalismo, que son, ya sabéis, tres. Bueno, con la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, que se anexa a la Constitución, como parte de ella. Luego después se modificará, y esto es digamos, aquí está el verdadero asunto revolucionario, que es que la soberanía cambia de residencia. ¿Eh? Es decir, ahora la soberanía reside en la nación, ¿de acuerdo? Es decir, reside en la nación y emanará de la nación, es decir, la nación es la que detenta, la que ostenta ahora la soberanía, y esa soberanía ahora se traslada a la representación nacional, que es la Asamblea Nacional. Por otro lado, se introducen estos, bueno, los derechos propios del liberalismo, os recuerdo, pues el derecho a, ser, a la libertad, libertad de expresión, libertad de publicación, etcétera, la igualdad ante la ley, es decir, hemos visto antes cómo la estructura centralista cómo se, se introduce de una manera fáctica en la igualdad de la ley entre todos los ciudadanos franceses y el centralismo del Estado francés y el derecho a la propiedad. Eh, bien, sí, y el derecho a la propiedad privada, que bueno, pues que es otro de los fundamentos, otro de los derechos individuales. Luego después la cuestión de la separación de poderes. Bien, ¿cómo se separarán los poderes? Tened en cuenta que la monarquía, que la Asamblea Nacional está de alguna manera dominada por burgueses moderados, por nobles también muy ilustrados, pero de carácter moderado también, y por lo tanto no, y además un poco asustados por las cuestiones de los levantamientos populares. Es decir, no quieren que, eh, que la revolución se decante hacia un extremismo popular, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que se establece es una separación de poderes en la que se respeta la figura del rey, se respeta la figura del rey, es decir, pero el rey ya no es soberano, ya no ostenta la soberanía. Lo que va a ostentar es solamente uno de los poderes, que es el poder ejecutivo, con unas prerrogativas y con unos frenos. Bueno, pues puede vetar algunas leyes durante cierto tiempo, bueno, bien, lo que sea. La cuestión es que al rey se le elimina la posibilidad de, eh, de ejercer la soberanía, el rey deja de ser el soberano de Francia, porque ahora la soberana de Francia es la nación. Es decir, lo veis, ha habido aquí un traslado de la soberanía desde el rey hasta la nación. Es decir, ya la soberanía no emana de una instancia divina y transmundana, ya no reside en la figura del monarca delegado por Dios,
y reconocido esto así por el papado, y ahora lo que tenemos es una inversión de este proceso. La soberanía ahora es de la nación, la fuente es la nación, porque ella es la que ostenta la soberanía, que se representa a través de unas elecciones en la Asamblea Nacional, que son los representantes de esa nación. Y este es el proceso revolucionario realmente. Por lo tanto, bueno, ¿veis? Derechos individuales por un lado, derecho a la libertad de culto, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de publicación, igualdad ante la ley, una estructura territorial que reconoce que todos los ciudadanos franceses son iguales ante la ley y están regidos todos ellos, vivan en el territorio que vivan por la misma ley, y una separación de poderes en la que el legislativo, que es el primer poder, reside en la Asamblea Nacional, unicameral, que el Poder Judicial reside en una serie de jueces, en los tribunales, y un Poder Ejecutivo que de momento reside en el rey. Por lo tanto, mirad, esto se le conoce, esto es la cuestión de la, bueno, esto es una monarquía constitucional, ¿vale? Ya os digo, ya os pondré en clase, eh, pondremos un esquema sobre estas cuestiones, sobre cómo se clasifican los estados, qué diferencia hay entre una monarquía constitucional y parlamentaria, de una república constitucional o presidencialista y parlamentaria, etcétera. Lo veremos en clase. Bien, bueno, de momento hasta aquí. En próximos vídeos, o ya cuando nos veamos, trataremos, bueno, la cuestión de la monarquía y cómo la Constitución del año 91 durará muy poco y pronto bueno, eh, esta Constitución será de alguna manera eliminada por cuestiones que tienen que ver con la guerra exterior y con, y con los conflictos internos, con la crisis económica, y se pasará, bueno, pues al sistema de convención, ¿de acuerdo? Bien, entre medias, bueno, pues hablaremos un poco de cómo estaba configurada. Bien, claro, perdón, una vez que la Constitución está hecha, la Asamblea Nacional, que hasta ese momento es una Asamblea Nacional constituyente, se reconvertirá en una Asamblea Nacional legislativa. O si queréis, la Asamblea Nacional que hace la Constitución, que se llama constituyente, también puede considerarse como una Asamblea Nacional extraordinaria, porque tiene como único objetivo establecer una Constitución, aunque haya hecho otras leyes que la prefiguran. No se puede estar sin ley hasta que saliera la Constitución, ¿vale? ¿Qué es una Asamblea Legislativa? Pues es una Asamblea Nacional, en este caso, legislativa u ordinaria, es decir, la Asamblea que tiene que hacer las leyes, que desarrollar las leyes que están prefiguradas en la Constitución. Ya os recuerdo que os expliqué que, bueno, pues que la, la Constitución es una ley marco. Para esto se harán unas elecciones en las que saldrán una serie de grupos políticos que no partidos, porque todavía los partidos políticos tal y como los concebimos hoy no son lo que no están todavía prefigurados. Hay una serie de grupos que se empezarán a reunir en la asamblea por sensibilidades políticas. Bueno, aquí en los apuntes lo tenéis. Esta, eh, eh, este periodo de la monarquía constitucional o de la Asamblea Nacional Ordinaria o Legislativa, que bueno, pues que va pues desde que se publica la Constitución en octubre, se publica en septiembre, inmediatamente se hacen unas elecciones por sufragio censitario, ¿eh? Con el objetivo de no radicalizar la, la, la revolución. Es decir, os recuerdo que el sufragio censitario es aquel que establece un tope de riqueza para ser elector. Es decir, solamente pueden ser electores aquellos que tengan un nivel de riqueza determinado. Es decir, la burguesía se quita de encima a las clases populares porque las teme y porque no quiere porque las clases populares están muy radicalizadas y lo que quieren es hacer una revolución para sus intereses. Recuerdo que decíamos que las revoluciones tienen una toma violenta del poder, a donde sí se utiliza a las clases populares, pues, la toma de la Bastilla, el Gran Miedo, y luego después una adaptación legislativa para favorecer al grupo que ha promovido la revolución. Y esta constitución del año 91 es una constitución propiamente burguesa. Por lo tanto, se hacen unas elecciones para desarrollar una constitución burguesa que deje fuera a los elementos no burgueses. ¿Eh? Creo que está claro.
¿Qué grupos políticos aparecen? Bueno, pues aquí lo tenéis, una serie de monárquicos moderados, lo que hemos comentado ya, una serie de monárquicos moderados, que es decir, pues nobleza y alta burguesía, que bueno, son favorables a la revolución porque les favorece económicamente y porque están imbuidos de toda esta ideología ilustrada que ha venido del siglo XVIII. Luego después los llamados girondinos. Mira, la Gironda es uno de los departamentos del suroeste de Francia, si no recuerdo mal. Por ahí os lo he puesto. Sí, sí, del sudoeste de Francia, la parte de Marsella, etcétera. Claro, es que es una parte mm, comercial muy importante, donde hay puertos muy importantes como el puerto de Tolón o el puerto de Lyon. Además, ¿veis? Estas ciudades que se declararán independientes en el periodo siguiente por la radicalización de la monarquía. Sí, sí, se declararon independientes de Francia. Sella, Lyon, Toulon, etc. Bueno, eh, estos girondinos son revolucionarios. Son una, digamos, van a situarse en la parte izquierda de la, de la sala. ¿Vale? Entonces, ahí aparecerá este concepto de la izquierda y de la derecha, ¿de acuerdo? Empezará a fraguarse aquí. Porque desde el punto de vista de la mesa de la asamblea, tendrán a la izquierda estarán los grupos girondinos y más radicales, a la derecha se situarán los monárquicos moderados y luego, luego después también hay un grupo de liberales radicales, pero que son muy pocos. Son también una burguesía que es en este caso parisina y que, bueno, pues que de alguna manera ve que su fuerza está en las clases populares de París. Esto va a ser una constante en la historia de Francia. La oposición del, de la Francia rural o de la Francia provincial moderada y derechista, es decir, ya veréis como los girondinos al final acabarán moderándose, y como estos liberales radicales acabarán prefigurando el movimiento jacobino, o lo que se conocerá como la montaña, porque luego después se sentarán en la parte de arriba, ¿verdad? Y que son que, pues sí, burguesía, son burgueses, ¿eh? No son el pueblo, ¿eh? ¿Pero qué? Pero están apoyados y se apoyan y se apoyan en las clases populares fundamentalmente parisinas, ¿vale? Y que claro, serán los que insistan luego en que haya un sufragio universal, cosa que conseguirán, y así por eso la convención se radicalizó, ¿vale? Y luego después, lo que siempre fue la mayoría de la Cámara, que eran los independientes, es decir, personas que salían elegidas en sus territorios porque tenían prestigio en el ámbito en el que se presentaban y que constituían una especie de masa inerte que, bueno, pues que iba de alguna manera decantándose o por la derecha o por la izquierda, ¿vale? Es decir, y esto que empieza a prefigurarse ahora en la Asamblea Legislativa será el, el elemento eh, decisivo en el proceso de la convención y de la radicalización de la revolución, con toda la fase del terror, etc. Bueno, pues hasta aquí y nos vemos o en clase o en otro vídeo. Hasta luego.